no sé, pretendiendo partir desde ese llamado humanidad, liderazgo, equivocándonos, pero siempre desde el amor. ¿Qué llamado les harías tú a cada uno de ellos si después de este programa tú tuvieras la oportunidad de que ellos comiencen desde una base diferente? Un líder también es importante que hable con valentía, que hable cuando tenga que hablar, incluso aquellas cosas que a uno le da miedo decir. Uno tiene que hablarlo, uno tiene que decirlo, porque creo que esa es la mejor manera de poder también dar ese ejemplo en tu equipo. ¿Cómo rompes ese silencio al miedo si tú también lo tienes? Cuando quieres hablar algo, porque no siempre se habla cosas buenas, a veces hay que hablar cosas que no son tan fáciles de decir, pero uno como líder tiene que hablarlo, tiene que decirlo. Y eso va a hacer que el resto de tu equipo también lo haga. Otro punto fundamental también es que trabajemos con humanidad. Entendamos, como dije hace un momento, que las personas no son simples números o simples objetos para alcanzar un resultado o el objetivo de una organización, sino que son seres humanos y que atrás de ellos hay emociones, hay historias, hay familias. Entonces tenemos que humanizar el trabajo. ¿Quién nos enseñó a ser fuertes? Detrás de cada título y cada camino recorrido existe un desafío constante. Acompañar no solo a equipos, sino también a familias, amigos y a nuestro propio ser. En esa búsqueda de equilibrio entre dar sin fallar y dejar huellas de amor, se escriben historias de fuerza, de resiliencia y de sueños. Algunos alcanzados, otros no. Mi nombre es Gaxali y te doy la bienvenida a un episodio más de Diario de un Líder, donde podremos escuchar historias que dejan huella. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del uso horario de donde se conectan el día de hoy. Después de habernos tomado un tiempo de receso, un tiempo escolar y las festividades navideñas, estamos de regreso en nuestro programa Diario de un Líder. Y en esta ocasión y en este episodio tenemos a una de nuestras recientes egresadas de Aconex. Hoy tengo el honor, el placer y el gusto de presentarles a Alexandra Viteri. No voy a mencionar mucho porque hoy sí voy a permitir que sea Alexandra la que se presente ante cada uno de ustedes. Quiero darte las gracias, Alexandra, por haber aceptado esta invitación. Para mí es un honor que tú puedas estar con nosotros, que puedas caminar un rato y que puedas entregarnos un pedacito de tu corazón y dejar una huella. Bienvenida al programa, Alexandra. Muchas gracias, Janie. Realmente para mí es un placer, un gusto también poder estar aquí y compartir este tiempo contigo y con todos quienes nos ven y nos escuchan. Como dijiste, pues realmente, Janie, mi nombre es Alexandra Viteri. Yo en octubre del 2025 me gradué en Aconex como coach ontológico. Realmente eso ha marcado mi vida, un antes y un después, sin duda. Yo me dedico a la banca, tengo 25 años de trayectoria en la banca ecuatoriana, en el sistema financiero. Realmente esa ha sido mi pasión, por lo que me he preparado y he trabajado y realmente es lo que me gusta hacer. Qué rico, Alexandra. Yo leía tu perfil y te puedo decir de verdad con mucho gusto que para mí es un honor porque tienes un perfil muy interesante y sobre todo muy desafiante. Y con tu perfil realmente me sentí muy inquieta porque la palabra desafiante es que no ha sido fácil, sobre todo porque tienes tres ámbitos muy llamativos. Y mi primera pregunta para ti, Alexandra, es que tú creciste en una familia rodeada de amor, de cuidado, rodeada de familia que te sostuvo. Y ya me entenderán la audiencia y los que se están conectando en este momento, y es que creciste rodeada de solo hombres, ¿no? Una mujer acompañada de hombres, empoderada, cuidada, que podemos decir que no siempre sucede. Y allí la primera pregunta que surgía para mí es, ¿cuándo comprendiste que liderar no siempre era hablar fuerte a pesar de que habías crecido rodeada de solo hombres?
sino que era atreverse a nombrar con suavidad, con sutileza, con amor, con ternura, para que a pesar de eso pudieras dar una instrucción clara. Ujú. Bueno, Jenny, realmente creo que sí, he sido bendecida y crecer en un ambiente familiar de muchos hombres. Yo fui la única hija mujer, la última. Mis padres estuvieron ahí hasta que salga la mujercita, como que dicen. Y bueno, realmente para mí ha sido una bendición porque sentirse amada, protegida, me ha dado a mí también la seguridad de poder crecer en ese ambiente y poder transmitir después a quienes me rodean y con quien he tenido el privilegio de trabajar, lo mismo, dar esa seguridad, dar esa empatía, ese mismo amor y protección. Creo que si bien es cierto, eso me puede hacer un poco más humana, un poco más sensible, pero a la vez también aprendí a crecer en un ambiente de cierta rigidez, de cierto también, de cierta firmeza, que de cierta forma lo que me ha permitido eso es tratar de llegar a un equilibrio entre esa combinación. Eso es lo que he podido hacer y creo que cada día me esfuerzo porque justamente eso pueda ser equilibrado, porque creo que ahí está el punto clave, de no ser ni muy sensible y dócil y por el otro lado tampoco muy fuerte, rígida o estricta, sino tratar de que haya ese equilibrio tan perfecto y tan necesario. Así es, Alexandra. Yo realmente, Alexandra, no conozco mucho del área financiera. De hecho, te podría decir que hoy voy a hablar y esta palabra adherí, la adopté de uno de mis invitados. Hoy voy a hablar desde la comodidad de mi ignorancia, porque no conozco mucho de la banca financiera, no conozco mucho del medio. Entonces creo que tengo muchas creencias que de pronto tú puedes llegar a resolver o puedes llegar a quitarme esos mitos. Y creo que la banca o las finanzas son áreas muy rígidas o son sectores muy rígidos que puede ser de mucho riesgo el que una toma de decisión puede afectar muchísimo. Digamos que podría ser un mito, pero si lo llevara a mi campo de la salud, podría verlo de la misma manera. Dicho eso, tendría yo una creencia falsa que he roto contigo, y es que siempre pensaba que las personas en los bancos eran personas bravas, mal geniadas, y cuando te conozco siempre vi una dulzura en Alexandra, una ternura, bueno, en fin. Y allí podría pensar en esa línea que une a Alexandra, la línea desde la trayectoria del sector financiero y las posiciones de liderazgo y la línea de esa líder social, la bondad y ese compañerismo que tienes en el género femenino. ¿En qué momento tú las adheriste, como tú lo dijiste, tan equilibradamente y con ese amor perfecto que lo pudiste hacer? Bueno, Janie, eso sinceramente ha sido un proceso. No siempre es fácil. Cuando uno también está empezando en el rol de liderazgo, adopta ciertos ejemplos, ¿no? Dice, a ver, el líder de acá tiene esto, esto, y tú vas tomando ciertas cosas importantes de cada uno, de quienes de pronto tú puedes tomar un buen ejemplo, pero también vas adoptando ese liderazgo de acuerdo a lo que tú eres de verdad, de acuerdo a lo que tus creencias, de acuerdo también a lo que, cómo tú creciste. Y creo que eso me ha ayudado a poder equilibrar las dos cosas. Sí tienes razón cuando tú dices que hay ciertas cosas en el sistema financiero que tienen que ser así, ahí no hay grises, es blanco, negro, y sí, eso es importante, pero también hay otras, muchas áreas que también uno puede entrar la otra parte humana, la otra parte, en todo sentido realmente, uno puede ingresar con la parte humana y creo que uno puede equilibrar y puede uno combinar las dos cosas cuando, por ejemplo, no sé, te cuento una de las experiencias. eh, Nosotros nos basamos mucho en el área financiera, en cumplimiento de proyecciones, cumplimiento de expectativas, de metas, y trabajamos mes a mes por llegar a un objetivo al final de mes. Entonces, eso aparentemente nos puede hacer muy numéricos, solo estar pensando en el alcance de resultados, pero no es así, porque cuando tú aprendes a ver a tu equipo como lo que es un grupo de seres humanos, un grupo de personas, tú aprendes a distinguir que rara vez,
o casi nunca tú en un reporte o en un cumplimiento de resultados vas a poder ver lo que hay detrás de esa persona. Y te digo, mira, por ejemplo, nosotros normalmente hacemos presentaciones de todo lo que hemos alcanzado cada trimestre. Entonces ahí cada asesor presenta sus resultados al fin de mes, al fin del trimestre, todo lo que ha logrado. Y yo recuerdo en singular una de las tantas experiencias, recuerdo uno de los mejores asesores estaba haciendo su presentación y sus resultados eran espectaculares, pero yo veía una mirada evasiva, una mirada triste, una voz un tanto apagada, que no tenía coherencia con lo que mostraba, resultados espectaculares, mientras atrás se podía ver cierta carga, cierta tristeza. Entonces, pues cuando él terminó su presentación y todo se acabó el día, yo al final le tomé aparte un momento y le dije, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Entonces solo bastó esa pregunta para que esa persona rompa en llanto y me diga, no, ya no puedo más, de verdad. He venido cargando, tenía una complicación familiar muy fuerte y desde ese punto uno como líder, o sea, empieza a entender que uno tiene que estar atento, no solo a lo que la gente, a lo que las palabras se pueden oír, sino a sus gestos, a sus miradas, a todo lo que hace, a lo que está en su entorno, porque eso para nosotros también es un lenguaje y eso nos dice mucho más a veces que las palabras, porque con las palabras podemos decir otras cosas diferentes a lo que realmente nos está pasando y sintiendo. Absolutamente de acuerdo contigo, Alexandra. Y creo que es una cultura que o no hemos tenido o hemos perdido. Todavía yo no he llegado a esa respuesta, ¿sabes? Me la sigo haciendo. ¿En qué momento la perdimos o será que nunca la tuvimos? Porque esa cultura de oye, mírame a los ojos, escúchame, préstame atención, regálame, por favor. En mi país dicen las personas que venden algunas cosas en el transporte público es regáleme 5 minutos de su valioso tiempo. Entonces, cuando a veces no me ponen cuidado, les digo, regáleme 5 minutos de su valioso tiempo. Y aquí me enlaza la siguiente pregunta para ti, Alexandra, y es que tú tienes un trabajo o una alta trayectoria en el sector financiero, pero también tienes un alto trabajo de formación y sensibilización en prevención y en erradicación de la violencia contra la mujer. Y obvio, supongo que el conectar con las mujeres y con todas esas historias de vida que tú has escuchado, activan la sensibilidad de esta líder que está detrás de cámaras el día de hoy. ¿Cómo desarrollaste tú eso que nos acabas de mostrar con tu ejemplo de, oye, ven, excelente tu trabajo, pero no estás bien? ¿Qué te pasa? ¿En qué momento, Alexandra, lograste tú activar o cómo lo hiciste? ¿Cómo puedes tú regalarnos esa herramienta para los líderes que todavía decimos, no me queda fácil ver qué hay detrás de cada uno de mis colaboradores? Jenny, considero importante que, si bien es cierto, uno tiene que conectar con su equipo, pero antes de eso, lo principal es conectarse con uno mismo, conocerse uno mismo, estar consciente de qué necesidades tiene, de qué debilidades, así como también de las fortalezas que uno tiene. Porque un líder, para poder sacar lo que tiene, primero tiene, eso sale desde adentro hacia afuera. Entonces tiene que conocerse, tiene que trabajar y tiene también que estar abierto a tener esa mente dispuesta a cambiar, a tener esa mente dispuesta a aceptar opiniones de los demás, a entender que uno no lo sabe todo. Uno es un líder, pero eso no significa que uno tiene la verdad en sus manos o que lo sabe todo. Es decir, a observar cada cosa y también a respetar el observador de cada persona. Entonces, creo que eso, vuelvo, insisto, es un proceso. Y sigo en ese proceso porque uno aprende todo el tiempo, todos los días, y uno tiene que tener también como líder esa humildad para aprender todo el tiempo. Entonces creo que esa es una clave importante, conocerse a uno mismo, trabajar uno mismo primero y luego sacar todo eso con los demás. Importantísimo eso que tú nos acabas de compartir, Alexandra.
Y creo que es tal vez una justificación válida, pero que nos ha servido de bastón a muchos líderes que no hemos sido responsables en primero responsabilizarnos de la parte que debemos, ¿cierto? Creo que eso me lleva a preguntarte si en algún momento tú has sido consciente de influir en tus propias emociones, que creo que sí, pero aún así, al ser consciente, si has fallado en no influir en tus propias emociones. Un sinnúmero de veces, ¿no? Un sinnúmero de veces. La verdad no es fácil para una persona darse cuenta que en muchas ocasiones es débil. Eh, Mira, yo por mi experiencia mismo, en mi infancia, en mi adolescencia, yo crecí en un ambiente en donde vi a una mamá trabajar todos los días, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la noche. O sea, ese fue mi ejemplo, ese fue mi principal ejemplo, una mamá muy trabajadora. Entonces, yo crecí con esa idea. Cuando yo termine el colegio, yo quiero trabajar y estudiar. Yo no solo voy a estudiar, quiero trabajar. Entonces, desde muy pequeñita yo tenía eso en mi mente y claro, efectivamente, cuando ya me gradué del colegio, lo primero que hice fue buscar trabajo e inscribirme en la universidad y a la par hacía las dos cosas. Entonces, mi vida cambió porque mis jornadas eran extensas, igual que las de mi madre. Empezaba a 6 de la mañana y llegaba a casa a las 10 de la noche, todos los días. Entonces, eh, cuando yo entendí eso, por todo lo que viví, de que hay que trabajar muy duro para lograr las cosas, sí, por supuesto que he logrado cosas muy importantes, pero también luego entendí que no era necesario de pronto autoexigirme tanto, eh, extra trabajar todo el tiempo para lograr las cosas. Pude haber logrado lo mismo distribuyendo con la gente que me ama, con la gente que está a mi alrededor, con mi equipo mismo. Eso ya lo entendí muy tarde, creo yo, cuando ya te contaré luego tantas cosas que pasaron y que me sacudieron y me hicieron entender que no ese es el camino. Es uno de los caminos, pero no es el camino ni el más correcto ni el más fácil. Escogí el más difícil y el que de pronto menos bienestar me daba a mí misma. Alexandra, yo no te puedo dejar ir con tantas herramientas que tú tienes para darnos. Y esto va a tomar un rumbo inesperado. Cuando tú dices demasiado tarde, Alexandra, inmediatamente me senté al otro lado. Yo hice una segunda profesión o cursé una segunda profesión cuando la vida me dijo, vamos a recalcular tu Waze. Y tú eres una líder social que apoya mucho a las mujeres y defiende mucho las mujeres y todo el tema de liderazgo y perspectiva de género. Alexandra, te voy a resumir porque la entrevistada no soy yo, pero te quiero contar que a los 14 años yo no tengo ni idea qué estaba pensando una niña de 14 años, pero se graduó en la Universidad Distrital de mi país, en donde yo debería estar jugando todavía las muñecas en liderazgo y perspectiva de género. No fue mi carrera inicial y hace 4 años comencé con una segunda vocación. Tú acompañas mujeres, Alexandra. Tú acompañas sueños. Tú acompañas resiliencia. Si hoy todas las mujeres que estamos sentadas acá, al igual que tú, decimos no, todo lo que hice definitivamente me llevó a crecer, me llevó a ser lo que soy hoy, no me arrepiento de nada, pero quiero hacer una reingeniería de mi vida. Me quiero levantar sobre la base de mis lágrimas, de mi cansancio, yo ya tengo canitas, me están saliendo y quiero pensar en algo que pueda hacer más allá de lo que tengo evidente a mis ojos. ¿Tú qué nos dirías, Alexandra? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, primero, que es posible, convencerse de que eso es posible. No importa la edad que tengas, la verdad es posible. Creo que soy una muestra de eso, porque de lo que me arrepiento es haberme dado cuenta muy tarde, de haber dejado pasar mucho el tiempo. Pero al final creo que eh, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para volver a tomar un nuevo camino, nunca es tarde para uno reconsiderar y decir, mira, yo pensé, estaba convencida que estaba haciendo las cosas adecuadamente, correctamente. Pero cuando uno tiene esa mente abierta, cuando uno está dispuesto a aprender,
uno se da cuenta que nunca es tarde. Y es verdad, yo también he seguido segundas carreras, también me he dado segundas oportunidades, he dicho, bueno, en este momento no se puede más, luego podré, y no he abandonado los sueños, he tomado, pero me refería justamente a este bienestar, a quererlo dar todo yo, y solo yo, acaparar eso, acaparar, decir, de pronto si le delego esta actividad, de pronto en mi misma casa, ¿no? A mi esposo, a mi hijo, a mi hija, tal vez no lo hacen de la misma manera que lo hago yo. O tal vez si lo encargo a mi equipo de trabajo, no lo va a hacer como lo hago yo, no, mejor lo hago yo mismo. Entonces, esa manera de pensar, esa manera de acaparar, de querer alcanzar el perfeccionismo, eso es realmente de lo que yo sí me arrepiento. Pero al final considero que ahora lo estoy haciendo diferente, lo estoy haciendo bien, es lo que debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no importa que lo empiece, lo estoy haciendo. Es un proceso y es lo que les invito igual a hacer a todos, ¿no? Revisarse hacia adentro. ¿Qué puedo mejorar en mi vida? Si estoy cansada, si estoy estresada, si ya no puedo más, si hay algo que no me da paz, si salgo de una enfermedad, me curo y después entro en otra. ¿Qué está pasando en mí? ¿A qué no estoy escuchando? ¿Qué no me estoy oyendo? ¿Qué no me estoy percibiendo? ¿Qué pasa? Entonces creo que parte de ahí para luego cambiar y empezar a transformarse uno mismo. Amo, amo, amo esto que tú nos has dicho. Amo esa vulnerabilidad consciente que tú nos muestras, eso que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos sin una razón ni un objetivo válido y que de pronto ni nos cuenta ni cuenta nos damos. Alexandra, en esos espacios corporativos y en esos espacios de liderazgo, muchas veces se normalizan los silencios. Se vuelve normal que nadie hable por muchas razones. ¿Qué silencios a ti como líder social y líder corporativa te preocupa más que los líderes hoy en día sigan ignorando? La verdad, hay tres silencios importantes que considero yo que son muy peligrosos que un líder eh, calle, que un líder ignore. Creo que el primer silencio es ese silencio al miedo. Cuando nosotros podemos percibir que el equipo de trabajo o que incluso en nuestra propia familia hay personas que no hablan por miedo a las consecuencias. Cuando tú estás en medio de una reunión y sientes que la gente solo está sintiendo por asentir, decir sí, sí, pero realmente no están claros ni siquiera en lo que les estás pidiendo. Y peor, de acuerdo. Entonces creo que esos miedos, ese silencio, ese miedo es muy importante entenderlo y tratarlo, porque luego, sin duda, de ese miedo luego vienen esa falta de innovación, esa falta de creatividad en la gente, en el equipo, de crear cosas nuevas, viene esa falta también de compromiso y se puede evidenciar lógicamente que no hay confianza. Por eso la gente no habla, se queda callada, no hay ese ambiente tan importante de confianza. Creo que ese es uno de los silencios más peligrosos. Otro silencio también importante es no darle cabida a ese agotamiento emocional. Puede ser que tu equipo esté cumpliendo resultados, esté llegando a los objetivos o esté cumpliendo lo que mínimamente se le pide, pero detrás de eso está una persona cansada, agotada, desmotivada y que el líder no tome en cuenta, no trate este silencio emocional, esta carga emocional, también es muy riesgoso para la organización, porque al final repercute, por ejemplo, en renuncias inesperadas, repercute en esto que ahora está tan de boga y que es la epidemia justamente de el síndrome de burnout, ¿sí? Ese estrés laboral tan fuerte que te enferma, que te aleja de tus metas, de tus objetivos. Entonces, eso es muy importante. Y el tercer silencio, igual de peligroso y muy importante, es justamente ese silencio a, a callar aquella violencia que se produce en la parte corporativa también en las organizaciones. A veces son microviolencias, a veces no entendemos que de pronto un chiste en un mal sentido, hay muchas veces humillaciones en son de humor
y que nosotros decimos, normalizamos, ¿no? Decimos, no, es que es cultural, es que siempre se dice así, no lo tomes a mal. Y cuando uno como líder permite ese tipo de cosas, está permitiendo que esa violencia se perpetúe. Entonces, eso también es muy grave porque eso también humilla, eso es como que somos parte como líderes también de causar esa violencia. Entonces es importante tener las cosas claras, crear un ambiente seguro, propicio, de respeto, no de juicios, pero sí es importante que entendamos que hay cosas que no se pueden normalizar. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo, Alexandra. Sabes que tú me permites recordar a uno de mis jefes y esa sensación de paz que me daba el saber que tenía que hablar con él de cualquier tema y esa sensación de tranquilidad de que podía hacerlo sin sentir que iba a ser, no sé, criticada, rechazada, que iba a ser algo punitivo. Es decir, la paz que tú puedes sentir o que un líder te puede llegar a generar de que tú puedas hablar de cualquier tipo de tema, a pesar de que sea tu jefe y puedas hablarle hasta de tu vida personal, es un hilo muy delgado, tanto para que tú lo ganes como para que tú lo pierdas. Y tienes tú una trayectoria tan larga, Alexandra, tanto a nivel corporativo como a nivel social, que me gustaría que tú, por favor, nos compartieras para quienes nos escuchan y lideran equipos el día de hoy. ¿Qué prácticas concretas ayudan a construir ese círculo de confianza para prevenir relaciones dañinas y que tengamos realmente comunicación asertiva entre líder y colaborador? Ujú. Bueno, Jenny, mira, lo que yo en realidad he podido poner en práctica es justamente estar atenta a mi equipo. Yo soy una persona muy observadora. Realmente creo yo que tengo la fortuna de poder percibir a la gente. Y yo estoy muy atenta a eso y sé escuchar. Y cuando digo escuchar es no solo escuchar palabras. Cuando alguien viene a mí, yo intento en realidad dejar de hacer lo que estoy haciendo. A pesar del trabajo que esté acumulado, de los reportes que tenga que presentar, de lo que tenga que hacer, intento que ese momento que uno de mis colaboradores, que uno de mis colegas me busca, mirarlo a los ojos y darle ese tiempo de calidad. Entonces, cuando es demasiado y no se puede en ese momento tal vez dar el tiempo, le digo, mira, regálame 5 minutos. Pero yo sí creo que es muy importante mirar a la gente cara a cara, mirarle a los ojos, darle ese tiempo, escuchar, dejar el teléfono, dejar el computador a un lado y hablar y escucharle con sinceridad, con honestidad, escucharle para entender, para ver la perspectiva de la otra persona y para ver desde esa perspectiva cómo le puedo ayudar. Creo que es importante hacerse cargo de eso, porque muchas veces no nos hacemos cargo de eso, solo escuchamos, ay, ay, ahora entiendo, lo tomamos muy superficialmente y no trabajamos en eso. Si algo me ha servido a mí de lograr la confianza de mi equipo, considero yo que es porque se ha construido algo diariamente, todo el tiempo, y de forma genuina y de forma honesta. Cuando yo sé que algo está pasando, yo estoy pendiente, yo pregunto, repregunto, también respeto, porque cada persona es diferente, ¿no? Así como hay personas que te cuentan con total libertad, con total seguridad, también hay personas que les cuesta decir que tienen algún problema por miedo, porque no se sienten seguros, porque no les gusta mostrar su vulnerabilidad. Y yo entiendo eso también. Y ahí, en cambio, lo que trato de hacer es ser más paciente, porque también he entendido que uno como líder no es que uno tiene que salvar la vida del otro, uno tiene que acompañar. Y acompañar significa muchas veces ni siquiera hablar, solo es saber que estás, saber que cuando necesite tú estás. Sí, comprender eso. Entonces, en el transcurso de mi trayectoria yo he tenido varias experiencias, así como también no era líder todavía, era una asesora. Recuerdo que mientras yo fui asesora, fui madre por primera vez y, y en ese rol de madre fue muy entendido por mí, una madre primeriza, pero por mi jefa directa no fue entendido. Entonces, cuando yo entré del trabajo después de mi tiempo de maternidad, es hacer todo igual en las mismas jornadas largas de trabajo y todo lo demás. Y yo con una bebé desesperada,
tratando de salir un poco más temprano, pero no era posible, ¿no? Entonces, esas experiencias a mí también me permitieron decir, si alguna vez yo soy líder, yo voy a cambiar eso, porque es tan importante entender también el rol de madre que hay detrás de una trabajadora, que no es igual que un hombre, es muy diferente. Por eso también cuando me inmiscuí en estas charlas y en la formación de la prevención de violencia contra la mujer, o sea, era tan importante ver este tipo de cosas también, porque tal se ve cierto tipo de violencia, tal vez por eso, o sea, también, solo por el hecho de tener un rol diferente. Sufrimos muchos tipos de violencia, entonces realmente eso a ti te sensibiliza más, te hace llegar más, te hace entender mejor a las personas en general, a mujeres y hombres también. Totalmente. Es algo muy descriptivo lo que tú nos has puesto, ¿no? Y creo que todos pasamos por lo mismo, porque pues es que finalmente todos tenemos una ruta de crecimiento, de Es, evolución continua. Alexandra, tú me llevaste por un recorrido, o sea, realmente cuando tú hablabas, me trasladaste literalmente a épocas de mi vida como colaboradora. Y te recuerdo lo que hablábamos hace un ratico. Hubo un jefe que recuerdo mucho la sensación que me producía el hablar con él y era una tranquilidad total el poder hablar con él de cualquier tema. Pero asimismo recuerdo a alguien en otra compañía en que no lo podía hacer porque no había, o sea, cero confianza, pero las dos personas eran buenos seres humanos. Y creo que si te los pusiera en el mismo contexto, los dos atravesaban, o las dos personas, para hablar de género, por situaciones difíciles, que no eran chéveres. Si bien es cierto, nosotros como líderes atravesamos emociones que nos caracterizan como humanas y son válidas, sí es cierto que tenemos como responsabilidad, siendo líderes, primero tener que trabajar con nuestras propias emociones para poder acompañar a nuestros colaboradores. ¿Cómo lo logras tú desde ese papel de liderazgo, sobre todo desde esa jerarquía que tienes, para poder acompañar a tantos colaboradores y en ese impacto que tú tienes a nivel corporativo? Regálanos esas herramientas que a ti te han sido útiles. Bueno, creo que es importante nuevamente volver a lo que te decía y es el hecho de cuidar tu bienestar primero tú. Estoy convencida de que si tú no cuidas tu bienestar primero, tú no puedes ayudar a los demás. Si no te ayudas a ti primero, es muy difícil cargar con los problemas y con las consecuencias de los demás. Tienes tú primero que arreglarlo contigo. Entonces, yo firmemente en los últimos tiempos principalmente que hago es tratar de cuidar mi bienestar, tratar de cuidar cómo yo puedo primero estar bien mentalmente, controlar mis emociones, hacer, no es fácil muchas veces controlar las emociones, somos seres humanos, pero también entendí que no está mal vivir cada emoción. Tú puedes estar contenta, reír, llorar, enojarte, gritar. Es necesario que tú vivas cada emoción, pero también es necesario que una vez que la vivas, que la sientas, la sueltes. Y cuando tú permites que eso pase, tú automáticamente es como que vuelves a renacer, vuelves a decir, listo, ahora estoy lista otra vez. Entonces tienes que permitirte eso diariamente. Cuando te permites eso, cuando te permites un tiempo de meditar, de tener tu tiempo para ti, de tener tu tiempo también de reconstruirte, de ver qué cosas puedes mejorar, de revisar qué errores estás cometiendo y qué puedes hacer para que no vuelva a pasar, eso a ti te permite luego también hacerte cargo de tu equipo, de la gente que está a tu alrededor, de la gente que te interesa. Te permite también a ti escuchar con mayor claridad, escuchar para entender de verdad. Porque si tú estás cargada, si tú estás llena de cosas, si tú estás conteniéndote, tú no vas a poder dar nada. Aparentemente escuchas, aparentemente das un consejo o ayudas o diriges, pero es una apariencia, no es de verdad. Tú tienes que primero sacar todo eso para después, con realidad y verdad y honestidad, entregarte a los demás y apoyar. Importantísimo.
Eso me recuerda a una frase con la que creo iniciamos este programa en Aconex, Alexandra, y fue una frase que aprendí de la mentora, de nuestra mentora, de hecho, en donde decía que si nosotros como líderes no somos capaces de influir en nuestras propias emociones, no podríamos ser llamados líderes. Y eso me lo recuerdas claramente. Alexandra, en tu formación como coaching, aprovechemos que estamos hablando de mentora, como coaching ontológico y aprovechando que estás recién graduada, nos decías al inicio del programa que había marcado un antes y un después. ¿Qué aprendiste sobre detenerte, delegar y confiar? ¿Y qué fortaleció tu liderazgo? Pues teniendo en cuenta que tienes una trayectoria larguísima y estás recién graduada como coach. Mm. De verdad que ese proceso de formación como coach para mí marcó una transformación profunda en mi vida, de verdad. Eh, yo estoy segura, y mi familia lo ve, y mi equipo también creo que lo ve, que no soy la misma que era antes que soy ahora, y eso no quiere decir que era una persona, o sea, tan diferente, pero hay cosas tan importantes que se han cambiado que se puede ver esa diferencia. Desde el hecho mismo de poder aceptar que tengo esta emoción y que quiero expresarla y que la expreso obviamente con control, con respeto a mí misma y a los demás, eso ya es un cambio, por ejemplo, para mi esposo. Ha sido tan evidente ese cambio, ¿no? Me dicen, no puedo entender cómo has cambiado tanto. Y le digo, es este proceso de transformación y que no ha acabado, ¿no? Que continúa, que es diario y lo sigo haciendo y ese es mi compromiso conmigo misma, de no dejarlo, de seguirlo haciendo diariamente. Entonces, asimismo es en el trabajo, ¿no? Yo creo que el cambio principal que he tenido es el hecho no solo de poder expresar mis emociones, controlarlas, soltarlas, sino también el hecho de poder delegar, soltar esa, es decir, yo soy la jefa, yo soy la líder, yo soy la que hago la mayor parte de cosas. No, no es así. No todo puede, o sea, el liderazgo creo yo que se debe compartir. No solo parte de que uno sí es la cabeza, pero uno tiene que involucrar a su equipo con diferentes responsabilidades. Porque cuando uno involucra, también le da la oportunidad a la gente de crecer, de aprender, de ser. En cambio, cuando uno se acapara todo, tú le estás quitando esa oportunidad a la gente. Tú no le estás enseñando. Y creo que ese ha sido uno de los cambios importantes porque no solo me ha ayudado a mí a tener más tiempo, sino también me ha ayudado para que la gente diga, mira, he aprendido esto, gracias por enseñarme, gracias por confiar en mí. Que uno de mis colaboradores me diga eso, gracias por confiar en mí, ha sido uno de los regalos más lindos que he podido tener, porque creo que de verdad ahora sí estoy confiando, ¿sí? No solo ellos confían en mí, sino yo también les estoy retribuyendo esa confianza. Igual en mi casa, igual con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, o sea, poder no cargarme yo de todo, sino poder redistribuir todo eso. O sea, realmente ha sido un regalo maravilloso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Alexandra. Creo que en algún momento me hicieron esa pregunta y yo puse el ejemplo de la malla de limón o de lima, no sé cómo lo llaman en tu país. Y es que después de que terminé mi máster en psicología, yo me acordaba de la malla del limón y es que uno tiene muchos dones y fortalezas y realmente tú si alcanzas a dejarlos ver, tú los sacas por los huequitos así chun, 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 chun. Sí, yo soy, no sé, trabajadora, responsable, organizada, buena onda, me río de vez en cuando, pero la malla del limón me hace acordar que uno rompe esa malla y a mí me lo permitió tal vez como a ti mi formación de coaching. Hay algo, y hoy lo voy a hacer audible en este programa, y es que hay algo que de pronto me hace un poquito de ruido porque hoy el coaching es muy mencionado a nivel mundial y es coaching en muchas cosas, pero realmente el coaching corporativo a mí me permitió florecer en muchos ámbitos de mi vida personal, más que corporativo. Y tú tienes absolutamente la sabiduría cuando dices que cuando nosotros trabajamos en nosotros, pues se ve en todos los ámbitos. Por eso es que a nivel laboral nos permite brillar un poco más, Alexandra. De verdad que no hubiera podido encontrar una mejor invitada para el episodio del día de hoy. Y con esto
Y llegando ya casi al final de nuestro programa, Alexandra, quiero preguntarte algo más. ¿Qué llamado te gustaría dejar a quienes lideran hoy, o por lo menos a partir de hoy, para que ellos elijan liderar o ser liderados, rompiendo silencios, rompiendo esquemas, creando espacios más dignos, más seguros, más humanos? No sé, pretendiendo partir desde ese llamado humanidad, liderazgo, equivocándonos, pero siempre desde el amor. ¿Qué llamado les harías tú a cada uno de ellos si después de este programa tú tuvieras la oportunidad de que ellos comiencen desde una base diferente? Primero, a mí me gustaría hacer un llamado a escuchar de verdad, escuchar para entender. Creo que eso es fundamental, porque en realidad en el día a día nosotros estamos llenos de cosas, llenos de que visitas a clientes, que compromisos, que mandar reportes, que esto, que esto. Y cuando un colaborador nos busca, o incluso si no nos busca, pero vemos que entra tal vez con sus ojos hinchados y tú lo ves, o está triste, o está apagado, es la persona que siempre está contenta, se ríe, y un día aparece y no habla. O sea, eso es un grito, necesito ayuda. Y un líder tiene que estar presto a darse ese tiempo. Si ese tiempo, ¿qué te pasa? Porque al final, cuando tú ayudas a tu equipo y tienes esa cercanía, al final todo eso se repercute en los resultados de la organización. Como veíamos antes de los silencios, ¿no? Si tú no trabajas esos silencios, se renuncian, están con estrés excesivo, no hay innovación, los resultados bajan. Entonces, uno tiene que estar atento, no solo por mejorar los resultados de la organización, sino porque realmente te interesa la gente, porque no son números los que tienes al lado, son seres humanos. Entonces, primero, escuchar de verdad. Segundo, creo que para un líder también es importante que hable con valentía, que hable cuando tenga que hablar, incluso aquellas cosas que a uno le da miedo decir. Uno tiene que hablarlo, uno tiene que decirlo, porque creo que esa es la mejor manera de poder también dar ese ejemplo en tu equipo. ¿Cómo rompes ese silencio al miedo si tú también lo tienes? Cuando quieres hablar algo, porque no siempre se habla cosas buenas, a veces hay que hablar cosas que no son tan fáciles de decir, pero uno como líder tiene que hablarlo, tiene que decirlo, y eso va a hacer que el resto de tu equipo también lo haga. Otro punto fundamental también es que trabajemos con humanidad. Entendamos, como dije hace un momento, que las personas no son simples números o simples objetos para alcanzar un resultado o el objetivo de una organización, sino que son seres humanos y que atrás de ellos hay emociones, hay historias, hay familias. Entonces tenemos que humanizar el trabajo. Creo que esas tres cosas son fundamentales. Fundamentales e importantísimas. Alexandra, quiero ser un poco pretenciosa contigo y quiero que tú nos cuentes un número aproximado de las personas que Dios y la vida te ha permitido liderar, más o menos. La verdad creo que he sido muy bendecida porque he tenido la oportunidad, si tú me pones ahora a traer a mi memoria, realmente cuántas personas he podido liderar en diferentes etapas y áreas de mi vida. Eh, Creería que mínimamente unas 200 personas han estado muy cercanas a mí, en donde he podido influir e impactar. Y creo que al leer tu perfil veía que habías tenido cargos muy altos, no solo a nivel corporativo, sino a nivel social. Quisiera que de esas personas y de esos dos roles tan impactantes me contaras cuál de esas personas que han pasado por tu vida, y digamos que yo no uso la palabra error, pero para hacerme entender, ha sido el error que más te ha permitido crecer a ti como líder. Creo que, mira, desde joven creo, bueno, uno tiene esa tal vez habilidad de poder influir y yo desde muy joven, desde el colegio, eh, desde luego que empecé la universidad también tuve la oportunidad de ser parte de una congregación y era líder de jóvenes, de muchos jóvenes, luego líderes de mujeres cuando recién me casé.
luego ya trabajando, luego fue asesora, luego coordinadora, luego gerente. Entonces, creo que desde esas diferentes etapas, cada una, realmente creo que en todas he metido las patas, en todas me he equivocado, sin duda, pero creo que de todos los errores que he tenido, yo me he ido formando y cada vez perfeccionando. Pero si tú me preguntas así, uno como que el que más me ha impactado, creo que el que más yo creo que me ha dolido es justamente dejarme ganar por la presión de trabajo y cuando han venido a mí, no escucharles de verdad, no darme el tiempo de mirar a los ojos y de darme esos 5 minutos, 10 minutos de poder estar de verdad. Creo que eso es lo que más yo me reclamo a mí misma. ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Vino y lo que hice fue, bueno, sí te escucho, pero estaba en la computadora. Sí te escucho, pero estaba contestando un correo, un mensaje. Entonces, creo que eso es una de las cosas que por más pequeñas que puedan parecer, son las que más yo pienso que es un grave error. Totalmente de acuerdo contigo. Alexandra, si tú nos has seguido, que yo creo que sí, porque eres egresada de Aconex, sabes que al final de cada programa hay un reto, ¿cierto? Sí. ¿Tú le entregarías el legado de todo lo que has construido a esa Alexandra de ese momento? No, ¿No se lo entregarías? no lo entregaría. ¿Era No lo, necesario pasar por todo lo que has pasado? por supuesto Pues que sí. Alexandra, yo te doy un aplauso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que ese es el mensaje que quiero que le dejemos a todos nuestros compañeros líderes hoy. A pesar de que podamos creer que todo ha sido un error, creo que todo ha sido necesario. ¿Qué opinas tú? Por supuesto que sí, sin duda. Creo que ahora soy una líder más completa y creo que debí haber pasado por todo lo que he pasado para poder llegar a lo que ahora soy. Así que agradecida con la vida, agradecida con Dios de haberme permitido todas las oportunidades, de haber podido también aprovechar todas las oportunidades que se me han cruzado en el camino para poder ser e impactar, porque el rol de un líder realmente es eso y uno tiene que estar consciente que uno puede impactar de forma positiva o negativa eh, en el equipo que a uno se le ha encargado. Y esa es una responsabilidad muy importante, que no solo es responsabilidad, sino también es una de las muestras más importantes de amor que uno tiene con el prójimo. Así es, Alexandra. Yo fui una vez más muy feliz de tenerte aquí como una invitada en nuestro programa. Cada vez que hay un invitado, yo crezco un poquito más en sabiduría, en conocimientos, en estrategias y en herramientas. Alexandra, gracias por participar en este episodio y dejarnos un pedacito de tu corazón y una huella más. Muchas gracias a ti, gracias por darme esta gran oportunidad. Y a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Diario de un Líder. Gracias. No se pierdan el próximo, que de seguro tendremos nuevas herramientas, nuevas huellas y un retacito más para dejarlo en Diario de un Líder. Hasta la próxima.